Así como la rosa es la flor del amor, la coca es la hoja de los Andes. Pero la historia reciente de Colombia con la planta no tiene nada de amorosa. Es más, ha sido tormentosa. Lejos de la mirada ancestral de las comunidades indígenas, por mucho tiempo los gobiernos solo vieron la coca desde el lente de la cocaína, un estigma que ha impedido explorar los usos y múltiples propiedades que la planta ofrece. Pero los tiempos cambian. Otros países ya aplican los usos alternativos de la planta, mientras Colombia avanza lento en salir del estigma con el que se ha perseguido a los cultivadores, especialmente a comunidades campesinas, afro e indígenas. No cultives la mata que mata. Será un largo camino pasar de la mata que se fumigó con glifosato desde el Plan Colombia a una planta valorada por sus propiedades extraordinarias. El pasado. El primer uso de la coca fue identificado en el norte del Perú hace 8.000 años. Ese país y Bolivia son las cunas de la coca, pero Colombia ha tenido 5 regiones como centros históricos de su cultivo desde tiempos prehispánicos: la Sierra Nevada de Santa Marta, Soatá en Boyacá, Tierra Adentro y el macizo colombiano en el Cauca, el Piedemonte caqueteño y la Amazonía. La aparición de la coca se rodea de mitos. Los incas creían en sus poderes sobrenaturales y cuentan que fueron los hijos del sol quienes entregaron la planta. La consumían, por ejemplo, antes de tomar decisiones importantes o durante ceremonias y rituales. También se usaba para calmar la sensación de hambre o de cansancio y como remedio contra los dolores de muela y de estómago. Por siglos su consumo fue igual que el de cualquier otra planta, pero estos poderes mágicos empezaron a disgustarles a los colonos españoles y en particular a la Iglesia Católica, que en 1567 calificó la hoja como talismán del diablo. Sin que existiera la cocaína, la coca ya era perseguida. Con la intención de erradicar las creencias indígenas, el rey Felipe II de España publicó la primera ley de la historia que prohibió su uso. Solo fue en 1860 que el alcaloide que sirve de base para la cocaína fue extraído por primera vez de la hoja. Desde entonces, la coca y la cocaína fueron nombradas de manera indiscriminada para hablar de lo mismo. En ese tiempo, el vino Mariani, un vino francés fortalecido con hojas de coca, también se hizo muy popular entre las élites y fue replicado en muchas partes del mundo. Una de esas imitaciones fue la Coca-Cola, creada hacia 1884. Similar al vino francés, pero sin alcohol, la famosa gaseosa se popularizó con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Al comienzo se incluía en la bebida el alcaloide de la coca, pero en 1903, con la creciente mala fama de la cocaína, la marca decidió quitarla. La receta casi no cambió, y Coca-Cola sigue usando la hoja de coca en su receta. La empresa goza de una excepción en Estados Unidos que le permite importar legalmente cada año algunos centenares de toneladas de coca desde Perú. El uso de la cocaína se empezó a expandir por el mundo, primero como medicamento y desde 1905 se volvió popular esnifarla. En 1912, en Estados Unidos, 5.000 personas murieron por esa droga en un año. A partir de la década de 1920, la prohibición de la coca se expandió por el mundo. En Colombia, la primera ley fue en 1938 cuando se prohibió su venta fuera de farmacias autorizadas. En 1941, durante el gobierno de Eduardo Santos, se ordenó la destrucción total de los cultivos de coca y se prohibió la plantación de nuevos arbustos. En 1961, la Convención Mundial de Estupefacientes de la ONU metió la hoja de coca al lado de la cocaína y la heroína en la lista de sustancias peligrosas. Y en 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas al decir que eran el enemigo público número 1. Paralelo a eso, creció la demanda de cocaína en las clases medias y altas. Por eso, la producción de Bolivia y Perú no fue suficiente y la industria se instaló en Colombia, que se convirtió en el mayor productor de hoja de coca, pasta base y cocaína, y todavía lo sigue siendo. Para enfrentar ese negocio ilegal, la intervención conjunta más fuerte fue el Plan Colombia. En el año 2000, los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana le declararon la guerra atacando directamente la hoja de coca. Así empezó la controversial fumigación con glifosato y la destrucción de miles de hectáreas sembradas. El punto de inflexión fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2015, cuando se prohibió esa fumigación, y en 2016, con el acuerdo de paz de las FARC que incluyó un punto sobre drogas. La idea era implementar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que prevé subsidios para quienes se radiquen voluntariamente y los reemplacen por cosechas legales. Pero el programa no despegó. Se inscribieron 100.000 familias, pero el 98% aún no tiene proyecto productivo para sustituir la coca. El presente. Hoy en Colombia, solo las comunidades indígenas pueden producir derivados de la coca, pero su comercialización sigue criminalizada. Solo hay algunas excepciones para fines médicos y científicos, aunque las trabas son tantas que en la práctica esas excepciones no se han puesto en marcha.
En Perú y Bolivia es diferente. En esos países es legal la venta y el consumo de la hoja de coca, y se ha desarrollado un mercado con un límite de hectáreas cultivadas para evitar que sirva para la producción ilegal de cocaína. Aunque en ambos países todavía falta industrialización e innovación en los usos de la planta, en Bolivia hay un viceministerio de la hoja de coca y en Perú existe la Empresa Nacional de la Coca. Pero en Colombia, a pesar de la intensa persecución, en 2021 se batió un nuevo récord con 204.000 hectáreas de coca sembrada según cifras de la ONU. Y por eso, entre otros factores, es que muchos hablan del fracaso en la guerra contra las drogas. Una conclusión a la que llegaron expertos, la Comisión de la Verdad, el expresidente Santos y ahora el presidente Petro. Petro quiere cambiar la política de drogas de Colombia y ya lo hace por lo menos en el discurso. Ahora el presidente dice que la mata no mata, como se escuchaba en una recordada propaganda oficial durante el gobierno de Uribe. El gobierno actual quiere abandonar la erradicación forzada de pequeños productores de coca para que se aplique solo a cultivos industriales. En otras palabras, quiere que se deje de criminalizar al campesino y se persiga a quienes él llama dueños del dinero de las mafias. Su idea también es acelerar el programa de sustitución de hoja de coca que quedó varado. Se busca además que sea el Estado el que le compre la cosecha de coca a los campesinos mientras arranca de verdad el programa de sustitución, aunque aún no está claro lo que hará el gobierno con la coca que compre. El futuro. El uso medicinal, terapéutico y científico de la coca ya está muy regulado. Las cremas a base de coca, por ejemplo, están autorizadas, pero necesitan trámites engorrosos y en la práctica es muy difícil producir y comercializar esos productos. También se podrán desarrollar los usos culinarios de la coca. La harina o polvo de hoja de coca se obtiene moliendo las hojas de coca secas y se puede usar en muchas preparaciones. Además, tiene altos valores nutricionales, incluso más que muchas verduras. La harina de coca y el mambe que se usan en la alta cocina colombiana podrán seguir creciendo. Además, se creó Reto Coca, una iniciativa que trabaja para que esa harina, por su sabor amargo, se vuelva un condimento como la sal o la páprica. También Futuro Coca, un festival para entender y dialogar sobre la planta y sus posibles usos en la moda, la ecología, la ciencia y la gastronomía. Otro uso prometedor es como fertilizante. La coca se puede usar en abonos para la producción agrícola, como legumbres, hortalizas y flores. Además, les permite a los campesinos reemplazar los fertilizantes químicos por uno natural que puede producir ellos mismos. Para que la hoja de coca deje de ser un cultivo ilícito y que las comunidades indígenas puedan aprovechar los usos de la planta ancestral, surgió la idea de inscribir la coca en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia ante la UNESCO. El Estado tendría el deber constitucional de proteger y promover los usos de la hoja de coca, un reconocimiento que ayudaría a cambiar nuestra propia percepción de la planta y sería un primer paso para que coca y cocaína no queden en el mismo saco y quizás se acabe de una vez por todas con el estigma.